¿Qué tal? Buen día para todos. Vamos a ver en esta ocasión lo que es la cinemática directa y por lo tanto la aplicación de las matrices de transformación homogénea en un robot manipulador industrial. ¿Ok? Vamos a definir primero lo que es la cinemática directa. La cinemática directa de un robot estudia el movimiento del mismo con respecto a un sistema de referencia sin considerar las fuerzas que intervienen. De esta forma, la cinemática directa se interesa por la descripción analítica del movimiento espacial del robot como una función del tiempo y en particular por las relaciones entre la posición y la orientación del extremo final del robot con los valores que toman sus coordenadas articulares. Cabe hacerse la pregunta, ¿quién es la posición? Bueno, como ya lo hemos visto, la posición está indicada por las coordenadas que en este caso el efector final, el extremo final del robot, tenga después de ejecutar sus movimientos. ¿Quién es la orientación? Las rotaciones, la orientación son las rotaciones que se hayan realizado en cada eje y que posicionen al efector final del manipulador en una posición y orientación específica. ¿Okay? ¿Cómo se representan las coordenadas articulares? Cada articulación tiene un movimiento y esta se va a representar mediante las variables Q1, Q2, Q3 hasta el número de articulaciones que existan. Estas variables representan los movimientos rotacionales o prismáticos principalmente. Esto lo pueden ver en la presentación de robótica publicada en el tema 3. Por lo que tales variables representan valores angulares o valores longitudinales. Es entonces que a partir del valor de las variables articulares es posible encontrar la posición y orientación de un robot manipulador. Conociendo las coordenadas articulares, nosotros conocemos la cinemática directa y eso es encontrar la posición en X, Y y Z y la orientación del robot, las rotaciones que se hayan realizado en alfa, beta y teta, que han sido las rotaciones que van a tener cada uno de los ejes X, Y y Z. De tal manera que esta posición y esta orientación son una función de las coordenadas articulares. Veamos un ejemplo. Mediante matrices de transformación homogénea hay que encontrar la cinemática directa de un robot planar de un grado de libertad. Este robot planar, pues, como dice su nombre, se mueve solamente en el plano XY. ¿Okay? Entonces, esta es una posición que tiene el robot. Vamos a iniciar su análisis. Imaginemos al robot orientado sobre el eje X. En su base fija se posiciona el sistema de referencia S0, que va a ser el sistema de referencia fijo, y en ese momento se encuentra también el sistema móvil S1 paralelo al primero, donde S1 va a ser el sistema de referencia móvil. ¿Okay? Los dos tienen como origen el mismo punto. Lo que sigue es orientar al robot en la dirección S1. Una vez que nosotros hemos rotado S1, el robot se posiciona en una dirección Q1. ¿Okay? Acuérdense cuando estábamos hablando de vectores que el ángulo que hacía el vector con el eje X, a eso le llamábamos nosotros dirección. Entonces, se ha movido el eje Z del sistema de referencia 1 y X1 ha tomado una dirección que es la misma que tiene el eslabón 1. Para que el robot se oriente en la dirección correspondiente, el eje Z entonces ha tenido que rotarse Q1 grados en este caso, porque es una articulación rotacional. ¿Okay? Esta es la parte importante. Ya hubo una rotación en Z. Posteriormente trasladamos el sistema S1 que estaba originalmente paralelo al sistema S0, tenían el mismo punto de referencia, el mismo punto de origen, y trasladamos ese sistema de referencia, es decir, se traslada hasta el efector final del robot, una distancia L1. ¿Sobre qué eje? Aquí lo podemos ver, sobre el eje X. ¿Okay? De tal forma que nuestro robot ha tenido primero una rotación
y luego una traslación. Con estos datos buscamos ahora la posición y orientación de nuestro robot. El coseno de Q1 y el seno de Q1, por simplicidad, lo vamos a escribir como C1 y S1, donde C va a representar el coseno y 1 va a representar la primera variable articular. S representa el seno y 1 representa la primera variable articular. Va a haber casos en que tengamos más variables articulares. En lo sucesivo usaremos esta nomenclatura. Entonces, escribimos primero la rotación que tuvimos, que fue sobre el eje Z, y posteriormente la traslación, que fue sobre el eje X. ¿Ok? De hecho, aquí podemos ver el eje X. A lo largo de todo el eje X fue que nos trasladamos. Y entonces nuestra matriz de rotación y nuestra matriz de traslación se van a multiplicar para obtener la cinemática directa de este robot en una dirección específica, Q1, donde Q1 podrá tomar valores cualesquiera, ¿no? Esto representa la orientación y esto representa la posición de nuestro robot, es decir, tenemos posición en X L1 por el coseno de Q1 y la posición en Y L1 por el seno de Q1. Es de esta manera que nosotros podemos entonces encontrar la cinemática directa de un robot. ¿Ok? Vamos a seguir haciendo ejemplos. Muchas gracias.